bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos del Campamento de Oración. Es un gusto saludarles, estar con ustedes nuevamente. Saludamos a Radio Bendición 106.1 FM, a todos los hermanos que nos escuchan a las 8 y 9 de la mañana y de la noche. Los programas van a estar transmitiéndose. También hay dos personas que nos compartieron testimonios acerca de un cáncer de mandíbula que había pasado. Estuvimos orando las hermanitas de la oración. El Señor hizo algo bien sorprendente porque aparentemente le iba a desfigurar la cara porque le iban a abrir todo esto, lo que es la mandíbula, y para quitarle el tumor. Y el poder de Dios se manifestó en el momento en que estaba en la plancha ya la persona para ser operada. Pues ella dijo, ¿cómo le voy a hacer? Porque le habían dicho que si le quitaban la mandíbula, pues solamente con sonda iba a poder comer y alimentarse, pero Dios es poderoso, ¿verdad? Dios es fiel, y dice que la persona, el doctor que le iba a operar no llegó, sino que llegó otra persona y le dijo, ¿sabe qué? No la vamos a operar. ¿Sabe qué? No le vamos a deformar su rostro, y esto no es cáncer. Después pues la anestesiaron, la operaron, nada más le removieron un hueso, y dice que ella parece como si nada más durmió y se levantó. Y prácticamente lo que decían que era cáncer, no era cáncer, ¿verdad? Dios lo desapareció, así es Dios. Y cómo no darle gracias a Dios, ¿verdad? Por sus infinitas misericordias. Hace rato nos estaban compartiendo las hermanas de unos testimonios que a través de las oraciones que se han hecho a través de la radio. Dice, hermana, no hay yo cómo agradecerle a Dios su infinita misericordia. Por eso dice, hay que orar mucho por el ministerio, porque el ministerio es muy atacado. Quieren robarnos la fe, dice, los que no están bien cimentados quieren quitarnos esa semilla que ya Dios ha plantado aquí. Le digo, sí, hermana, estamos orando por el ministerio porque no es fácil, no es fácil, pero yo sé que Dios, como les dije hoy en la mañana, me dijo el Señor, me dijo, diles a mis hijas que yo no he perdido ninguna batalla, que recuerden que yo ya la tengo ganada. Cada situación, cada problema, todo lo que ellas pongan en el altar, yo sí lo escucho, no me he olvidado, pero yo tengo el tiempo perfecto para darles la solución. Solamente tienen que resistir y esperar. Yo me quedé, ay Señor, dije, qué hermosa palabra, ¿verdad? Y una hermana estaba llorando, ¿verdad? Y me dijo, hermana, híjole, no cabe duda que Dios está en control de todo. Le digo, sí, hermana, nosotros no podemos dejarnos llevar ni por lo que oímos afuera, ni por lo que vemos, ni aún lo que venga sobre la tierra. No nos podemos, nosotros no podemos debilitar nuestra fe. Nosotros tenemos que creer como creyó Job. Job dijo, aunque me quitaste finanzas, me quitaste mi familia, me quitaste mi casa, me quitaste propiedades, me quitaste todo, pero mi fe en ti nadie me la puede quitar. Yo alabo al Señor que creó los cielos y la tierra, y a ti te alabaré aún aunque no tengo nada. Así que así, hermano, tú tienes que agarrarte de esa palabra y seguirle alabando a Dios, porque Él nunca cambia de parecer. Él mantiene y se mantiene siempre igual. Bueno, hoy tenemos a nuestra hermanita Ana Martínez, que nos va a compartir la palabra. ¿Cuál es su tema, hermanita? Bendiciones, Dios les bendiga, le damos la bienvenida en este día, y el tema que tocamos ahora se llama la tentación. El tema la tentación. Dice, muchos nos preguntamos qué es la tentación. La tentación dice que llega a nuestra vida en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier persona, y la tentación toma su fuerza en las debilidades del humano. Me acompañan a Santiago 1, 12 al 14. Dice el 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago nos establece
claramente que Dios no es el que nos llega con la tentación, porque la tentación viene del enemigo. La tentación viene, es algo malo que el enemigo pone, como dicen comúnmente, o sea, el enemigo nos pone el platillo fuerte y nos los muestra, pero la decisión está en la voluntad de uno. ¿Qué es lo que tú eliges? ¿Lo tomas, lo dejas? Nos deja claro que Dios pues no tienta, de Él no viene la tentación, sino dice que viene de la concupiscencia. Y también quiero que me acompañen a Juan 2:16, para aclarar un poquito. La concupiscencia establece que la concupiscencia, este versículo nos dice que son las emociones o los deseos que un humano tiene, las emociones, los deseos que salen de nuestro corazón, de nuestra alma, que alimentamos, deseos malos. Esa es la concupiscencia, y está en nosotros implantarlos en nuestro corazón o erradicarlos, o renunciar, o soportarlos, o resistirlos. Está en la voluntad del humano poder deshacerse de esos sentimientos, de esos deseos, de pasiones desordenadas. Hay muchas cosas que nos dominan. Y Juan, versículo 2-16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Este versículo nos establece que estos son, dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no provienen de Dios, y nos establece que por estas tres partes llegan las tentaciones a nuestras vidas. Dice, los deseos de la carne son los que nos dirige el enemigo, ciertamente en contra del cuerpo directamente. Cuando nosotros recibimos un deseo que sabemos que es malo, como decir cuando estamos en ayuno, nos ponemos en ayuno, el enemigo nos pone, ¿para qué ayunas? Mira, te dan unos deseos de comer, es cuando más hambre te da. El enemigo te dice, no importa, mira, si tú oras, si tú lees la palabra, no es necesario que ayunes, mira, come y no pasa nada, porque dice su palabra que el enemigo viene astutamente a hablarnos parte de la Biblia, pero nos habla una verdad con mentiras a medias, para que nosotros sutilmente no miremos de qué lado llega despacio, llega silencioso, y nos hace dudar de nuestra fe, nos hace dudar de las promesas de Dios, y dice, no, pues, ese es un ejemplo. Otro, viene nuestra carne directamente, cuando fue tentado el Señor Jesucristo, en el desierto, que venía de un ayuno, venía de un bautizo, venía de la gloria de Dios, manifestando la identidad de Cristo, que es hijo de Dios. ¿Y cómo lo tentó? El Espíritu lo mandó al desierto, y el enemigo vino, lo tentó. Y 40 días de ayuno, tenía hambre, tenía necesidad, y dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tú eres hijo de Dios, ¿por qué sufres hambre? Así nos llega el enemigo también, tocando nuestras debilidades de nuestra carne. Puede ser en el ayuno el hambre, otras cosas. Hay una experiencia que quiero compartir. Cuando yo recién me bauticé también, me había bautizado, y justamente después de que me bauticé, me llegaba la tentación de robar, hermana, de robar sí, cosas chiquitas de $1, de $2, y me decía, no, nadie te ve, y unas ansias de robar, o sea, como un deseo, un anhelo que no podía ni contenerse, y usted miraba, y como por eso dice que los deseos, si usted no los para, si usted no los tranquiliza, y me daban unas ganas de robar, y digo, ay no, pero me acordaba que decía, nueva criatura soy, yo me he bautizado, esto es robo, las cosas nuevas pasaron. Y fue cuando andaba en el field, andaba trabajando, y hay oportunidades que usted puede robar también, y se me ponían de un lado y de otro. Terminaba de hacer mis venes y salía, y ya me habían tiqueteado el ven, y salía, y uno de los que checaban ahí, de los tractoristas, le decía, dame tu ticket para registrarte tu ven, para marcártelo, cuando ya me lo habían marcado acá. Y dice, dámelo, no me lo has dado. Y yo me quedaba así, y me quedaba, bueno, pero ya, no se preocupe, ya me lo marcaron, y varias cositas así chiquitas, pero que decían, no, escuche, $35,
pero es robo. Le digo, no se preocupe, ya me lo marcaron, ¿a poco ya? ¿Sabes que te lo puedo etiquetar? Digo, yo sé que se lo puede etiquetar, pero ya me lo etiquetaron y no debe de etiquetarlo. Y así me llegaban en esos aspectos, ¿ya? Pues son los deseos, dice, no, te pone y puedes ganar esto en lo material, puedes desear las cosas materiales, la envidia, la avaricia. A veces vemos, dice, todo está oculto en nuestro corazón, son los deseos, la concupiscencia, la maldad que hay en nuestro corazón. A veces envidiamos a otra gente, a veces codiciamos una casa, un carro de un compañero y no nos conformamos y seguimos alimentando ese sentimiento. Mira, yo quiero uno y a los que tienen marido, los que no tienen, mira, yo quiero un carro como este, mira que fulanita, mira que la hermana tiene esto y todo. Y o sea, codiciamos, estamos codiciando porque ese deseo entra por los ojos. Así es. Cuando vemos, el enemigo nos pone y no nada más llenarnos con la pupila del ojo, ver la tentación, sino que lo llevamos al corazón y lo empezamos a desear. Y cuando uno lleva ese sentimiento, ese deseo, esa pasión al corazón, se hace un hábito, se hace una maldad en el corazón. Y por eso también dice, ese es en cuanto fue tentado Cristo en el cuerpo, ¿verdad? El deseo de los ojos, dice el versículo, el deseo de los ojos, dice, se relaciona a lo que tenemos con valor estético, se complace en contemplar, en mirar y tener esa codicia, tener ese deseo. O sea, con la mirada nosotros codiciamos, nosotros deseamos, nosotros andamos como llenando pues la pupila con cosas que son males y que en nuestra alma las deseamos. Y si tuviera esto, si tuviera aquello, echamos mirada a lo que no debemos de mirar. Dice que esta está relacionada en cuanto a avaricia, riqueza, en el sexo, en la inmoralidad, en todo. Pero la vanagloria de la vida, dice que esta está dirigida, está dirigida a nuestro ser, a lo que yo soy. O sea, no va a la carne, no va al deseo de los ojos. El deseo de los ojos va en tu ser interior, al alma, porque tú procreas el alma y tú anidas ese sentimiento y lo llevas a tu corazón y tu alma lo empieza a desear. La vanagloria de la vida va al ser, a lo que tú eres, a lo que tú quieres ser, al orgullo, a la vanidad, a la envidia. Y nos hace creer, tú puedes ser mejor que él y yo soy más grande que él y yo tengo, o cómo decir, en los puestos, en los trabajos, que por tener un liderazgo, un mayordomía o un rango mayor, el humano ya se siente grande, ya se siente orgulloso, se siente, y por esa grandeza, por ese orgullo, por ese poder que él tiene, empieza a hacer injusticias, empieza a despreciar, empieza, ¿cómo se dice? A hacer diferencias, racismo en los trabajos, que se da mucho, y viene la injusticia. Esos deseos quiere el Señor que nosotros tengamos el dominio propio para poder aplacarlos en nuestro corazón, para poder aplacar y reconocer que estamos mal. En esos tres aspectos fue tentado el Señor Jesucristo en el desierto, porque dice que Él fue tentado como hombre, no como divinidad, que Él vino a ser tentado como hombre para demostrarnos que nosotros podemos en Cristo Jesús refugiarnos en ayuno, en oración, en leyendo su palabra, podemos atacar esas tentaciones que vienen a nuestras vidas, pero que tenemos que hacer una disciplina y agarrar fuerza de voluntad. Él nos las da, por eso nos demostró en ese lugar, en el desierto, que uno puede tener dominio propio para echar fuera eso, para renunciar a eso o para no seguir alimentando esos deseos. ¿Cuál es la finalidad de la tentación? Dice que la finalidad de la tentación que tiene el enemigo, que es como el enemigo es como un arma que tiene el enemigo que nos trae, pero la finalidad es llevarnos a la desobediencia a las leyes de Cristo, a la Biblia, llevarnos en desobedecer los estatutos que el Señor dice y llevarnos a crear el pecado, porque la tentación no es pecado, sino que
La tentación lleva a cometer el pecado. Así es. Y el pecado nos separa de Cristo, y separados de Cristo nada somos. Esa es la finalidad. Dice en Santiago 1:14, dice, después que ha concebido la concupiscencia, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. O sea, todo va por escalas. La tentación viene de la concupiscencia, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos, nuestras emociones, todas encaminadas a hacer lo malo, es mal. Eso da lugar a la tentación. La tentación ya realizada físicamente lleva al pecado. El pecado nos lleva a la muerte espiritual con Cristo Jesús, y es lo que nos establece. Es ir contra la voluntad del Señor. En Corintios 10, 12 al 13 nos establece también, Corintios 10, 12 al 13, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo nos establece que el Señor nos ha dejado con su ejemplo que Él no permite que el enemigo nos tiente más de nuestras fuerzas. Dice que Él sabe lo que nosotros podemos soportar, y que Él nos da Él permite que el enemigo llegue con esas tentaciones, pero dice Dios que Él nos da el poder de resistir, y dice que no nos dejará de ser tentados más de lo que nuestras fuerzas físicas podamos soportar, nuestras fuerzas, sino que también Él da la salida para que podáis soportar. También hay un versículo que dice, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá. Tenemos que resistir, pero no nada más resistir en nuestras fuerzas carnales, sino que buscar de Dios, refugiarnos en Dios y poner todo en manos de Dios, porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos soportar esa tentación. Caemos en pecado una, otra y otra vez, y podemos aparentar, ¿verdad?, que estamos bien, pero por dentro hay tentaciones, hay pecados que se hacen, estamos faltando, y podemos aparentar que estamos bien, o sea, oramos, ayunamos, se va un rato, pero lo estamos luchando con nuestras fuerzas, porque no estamos poniendo a Cristo por delante de nosotros, poniéndolo en manos de Él, para que por medio de su palabra se eche fuera toda esa tentación, así como lo dijo Cristo. Escrito está. Así es. No solo de pan vive el hombre. Si el Señor no quiere que vivamos de pan, de las cosas materiales, que nos llenemos con los deseos materiales, las cosas materiales, sino que de la palabra de Cristo, el pan de vida, el pan divino es con el que vamos a atacar esa tentación, con la palabra. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación, no tentarás al Señor tu Dios, porque a veces nosotros tentamos, y por eso Él nos mostró explícitamente en Lucas y en Mateo, en la tentación de Cristo en el desierto, en la segunda tomada de tentación que el enemigo le dijo, dice, escrito está, a sus ángeles mandarás, aviéntate de este monte, de este pináculo, y escrito está que a sus ángeles mandará. ¿Y qué le contestó Cristo? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y por qué? Porque en la vida real ese versículo, sabía el Señor que las tentaciones iban a llegar a nuestras vidas, a los cristianos, a todo mundo, pero a veces nosotros tenemos ese mal hábito que queremos tentar al Señor, y que el Señor perdone y sea misericordioso con nuestras almas, porque a veces sabemos que las cosas están mal y allá vamos, y allá vamos y las buscamos, y pues no pasa nada, haz esto, vas, pides perdón y ya, te perdonó, y vuelve uno al mismo ciclo a repetir, y eso es tentar a Dios. O en otras cosas yo he escuchado en gente, no, yo voy a la iglesia y ya no dejo de ir porque pues le pedí al Señor esto y no me contestó, y no tuve respuesta. O sea, lo ponen a prueba. Señor, si tú eres Dios, haz que cambie estas cosas. O sea, nosotros no estamos para
para que el Señor complazca nuestros deseos, Así es. nuestras peticiones, nuestras oraciones. No estamos Así es. en ese plan de exigirle al Señor, al contrario. Nosotros necesitamos de la llenura del Señor, de la fortaleza, y venir a Él con humildad, con alabanza, con gloria a su nombre, llevarlo en los altares y estar en sus manos y decirle: Señor, hágase tu voluntad. Si se puede hacer bien, recibo, así como dijo Job. El Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre Así del es. Señor. A lo malo y a lo bueno tenemos que recibir y estar con humildad ante el Señor, reconocer. Y la siguiente tentación fue dirigida en el ego, en la vanidad, en el orgullo del hombre. El ejemplo, el rey Nabucodonosor. Así es. Se sintió uno grande, con el poder, tenía dominio, y no reconocía que esa fuerza venía de Dios, que esas bendiciones venían de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo bajó hasta lo más vil, como animal, a comer y estar en esa situación hasta que él reconociera de dónde venía toda su fortuna, de dónde venía todos sus bienes, todas sus glorias. Darle la gloria al Señor siempre. Que no se nos olvide reconocer que lo que tenemos, que lo que venimos, que lo que somos es gracias al Señor, gracias a Dios. Y a veces tentamos al Señor poniéndolo como a prueba. Yo quiero esto, y si no me lo das, si tú eres Dios, tú lo puedes hacer, y dámelo para que yo crea en ti. Sí, Eso es tentar al Señor, y Dios libre de eso, ¿ya? Dice, ¿cómo esto nos establece? Dice, en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que tenemos un sumo sacerdote. Dice que él probó todas las debilidades del humano, y él salió triunfante. ¿Por qué? Porque escrito está. No hablaba por él, hablaba por la palabra de Dios, por la palabra de su divino Padre. Así atacaba con la espada del Espíritu. Y dice que él nos enseñó esas debilidades, él vino y las sufrió, pero dice que él es fuerte y tiene el poder para venir a ayudarnos, para darnos la salida a esas tentaciones. Él no pecó, nosotros llegamos a pecar y venimos una y otra vez a pedir perdón, pero lo hacemos sin nuestras fuerzas. Cuando ponemos al Señor en medio de nuestras emociones, en medio de nuestro ser físico, y ponemos al Señor en medio de nosotros, entre la tentación y nosotros, el Señor se glorifica, y el Señor nos da esa fortaleza, nos da esa fe porque el enemigo quiere debilitar nuestra fe, como dijo la hermana. Quiere debilitarla de mil formas, y a veces nos hace creer que nuestra fe no tiene nada. Pues precisamente por eso el Señor nos dio dominio propio, porque sabía que nuestra fe, de acuerdo a nuestras debilidades, se iba a ir más abajo. Pero Él nos dice que Él es el sumo sacerdote, que fue probado, y que Él es el que mete la mano para que nos dé la fortaleza, la fuerza, la disciplina, la fuerza de voluntad, para decir: tengo un Dios, que es sacerdote, que es abogado, que es doctor, y que Él puede interceder por mí, que Él me puede dar la fuerza en todo. Dice, ¿cómo enfrentamos la tentación? Tengo 3 pasos que dice. El primer paso dice, cediendo a la tentación. ¿Cómo se da eso? Cuando llega la tentación, llega el deseo, te alimentas y tú reaccionas de acuerdo a tus emociones, de acuerdo a tus deseos, cedes, le das lugar a la tentación y, lógico, se da el pecado, llegas a pecar. Porque no estás alimentada. Porque no estás alimentada de la palabra, porque no tienes dominio propio, porque no tienes oración, no tienes ayuno, no tienes nada, no encuentros con Dios, no tienes comunión con Dios. Segundo, dice, enfrentando la tentación en tu carne o tu propio esfuerzo, confiando en tu fuerza de voluntad para vencerla. Otros la queremos vencer en nuestra carne, sin Dios. Y pues ahí es cuando se llega al pecado y se repite una otra vez, y te llega la culpabilidad de una, de otra forma, el espíritu te redarguye, y
sigues con la misma. Vienes, vas y vuelves a venir y resbalar en el mismo ciclo y no sales. Tercero, someterse a Dios en oración, en ayuno y con la palabra para tener ayuda y resistir la tentación. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor nos establece que si nosotros venimos y cuando estamos sometidos a una tentación, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos de la palabra, buscar la oración, ayunar para sujetar nuestra carne al Espíritu, y tenemos que buscarlo de 1000 formas. De 1000 formas lo tenemos que buscar. Señor, ayúdame, dame dominio propio, me pongo en ayuno, ayúdame a sujetar esta carne, en oración, en palabra, alimentarnos de la palabra y seguir, porque alimentándonos de la palabra, nuestra fe va creciendo, el Señor va alimentando y te va dando armas poderosas para luchar en contra de toda palabra del enemigo. Dice, Él es misericordioso para socorrernos y ayudarnos. Nadie puede entendernos mejor que Él y amarnos. Nos da la fortaleza para resistir o nos ordena a huir de la situación. Se apiada de nuestras debilidades. Depende de la tentación, es lo que uno, pues dice que la tentación no debe de resistirse, sino que debemos de huir de ella, más que nada, porque resistir en nuestra carne nunca resistimos, debemos de huir. Ahí, en grandes rasgos es lo que sí, traigo. así es. Y algo bien sencillo, ahorita me viene a la mente un comentario que me hizo una hermana de que a veces pues en las redes sociales, ¿verdad?, son tentados porque hay gente que le gusta contender con la palabra, pone cosas y le gusta provocar a otros en contienda, ¿verdad? Y me dijo esta persona, es un varón, me dijo, ¿sabe qué, hermana? Dice, yo estuve a punto tentado de responderle a esta hermana, dice, por comentarios tan agresivos, dice, pues se nota, dice, con qué, ¿verdad?, lo hizo, dice, y luego pues vi que otras hermanas todavía hasta le contestaban, dice, y yo, dice, el Espíritu Santo luego me dijo, tú ignórala, o sea, tú ignórala, ¿verdad? No entres en eso, no tienes ni por qué entrar ni contestarle, ¿verdad? Porque pues lo que estás viendo es que pues hay personas que no han cambiado sus habitaciones, no se han dejado limpiar. Entonces, aunque traten de sacar la escritura, aunque traten de mostrarse como me dijo, bueno, eso me dijo el hermano, ¿verdad? Me dijo que sean guerreras, no son guerreras, dice, porque no tendrían que traer contienda, no tendrían, dice, mi palabra dice que se amen los unos con los otros. Dice, entonces no lo hagas, y no lo hizo, dice, pero estuve tentado, hermano, entrar en la conversación y empezar a discutir con todo el grupo que estaba ahí contestando y ya está peleándose. Dije, bueno, dice, pero eso fue para mí una lección porque es peligroso que a veces creemos que viene la tentación en el sexo o en el alcohol o en la droga, pero a veces también en la contienda. La contienda te lleva a ya meterte en algo que ni tenías que haber estado, ya te meten después en una telaraña que no puedes salir, porque eso es lo que provoca el enemigo. Usa a otros, aunque estén en la iglesia, pero lleva a otros a que se echen a pelear y ya quedaron todos los demás molestos y ella como si nada, ¿verdad? Porque así es el enemigo. Entonces, eso me lo trajo ahorita el Señor, dije, sí, en algo sencillo puede el enemigo, ¿verdad? En cuanto a eso también yo he estado como tentada a eso, y en las redes sociales se mueve mucho, pero también por eso establece la palabra que el enemigo llega sutilmente, a veces no nos damos cuenta de qué forma llega, y utiliza a otras personas, hermanas, y dice que la tentación y el enemigo utiliza la palabra con cierta verdad, pero al momento nos la revuelve con mentiras, y nosotros nos acomodamos, si no tenemos dominio propio y no nos preocupamos por analizar y ponerlas ante Dios, que no se salga de la palabra escriturada en la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que analizar y discernir esas cosas, porque a veces nos acomodamos. Si seguimos, por eso viene la contienda, por eso vienen los pleitos, por eso vienen las confusiones, porque acomodamos la Biblia a nuestro parecer, acomodamos cada versículo, cada palabra del Señor
como nos beneficia y le damos la interpretación nosotros de acuerdo a nuestra parecer. Y eso está mal, porque dice que mientras, por eso se dan esas contiendas en varios lugares, de boca, en el Face, en lo que sea, se dan esas contiendas porque uno sin querer, a veces el celo del Señor te pone el enemigo, contéstale, mira, tú sabes esto, tú sabes lo otro, el celo, o utiliza el celo que uno tiene. Pero a veces no nos damos cuenta que nos lleva esa contienda, y la palabra cuando dice, no contenderéis, no airaos, no pequéis, tenemos que estar muy vivos en eso, porque a veces sin querer ya estamos en contienda, utilizando la misma palabra, y o sea, no nos damos cuenta al momento, sino que hasta después nos damos cuenta, y esos son los errorcitos que cae uno, o sea, mientras no esté uno apegado a la palabra, todo se puede dar, y es que cuando hay contienda, no hay fin. Exactamente. No hay fin. O sea, te lleva una cosa, luego te lleva otra, ya hizo un grupo, pelearse con otro grupo. Sí, y al rato ya es un desorden. Y al rato es un desorden. Lo vemos hasta aún en las familias. Yo he escuchado aún de familias que empezaron con algo sencillo, ya se hizo después grande, un alboroto grande, porque pues empezó con algo que se podía haber resistido, ¿verdad? Yo como a veces digo, pero yo que voy a estar tomando cuenta de esto, ¿verdad? Yo le sigo a lo que es dedicado, ¿verdad? Lo que es el programa radial. Y si es palabra de Dios. Yo otra cosa ni comento, ¿verdad? Porque es mejor ignorar las cosas. No tiene caso, ¿verdad? No tiene caso. Digo, no, pues nada más y orar por la persona, es lo que podemos hacer. Así que pues hermana, te invitamos a escucharnos en www.verticedimensional.com, en el canal de YouTube de Campamento de Oración del hermano Víctor Gorostieta. También en el canal 11 nos han estado escuchando, y le damos gracias por todas las personas que nos han apoyado, porque es una televisión secular, pero Dios es grande, Dios sabe cómo va a usar las cosas, y no se necesita, ¿verdad?, una palabra tan rimbombante. La palabra, cuando viene el Espíritu resplandando, el Espíritu Santo, así sea algo sencillo, el Señor hace lo que hace. Yo de ahí, incluso compañeros de la escuela que estuvieron conmigo, dos me escribieron y me dijeron y son varones, dijo, aunque son temas de la mujer, pero vieras, dice, yo no lo había visto así, pero yo sé que es cuando el Espíritu Santo traspasa y te hiere, te pega, pero Él empieza tú a sanar, a despertarte, ¿verdad? Entonces, es importante por eso que nosotros estemos buscando la presencia de Dios, para que esa presencia, esa gloria de Dios respalde la palabra que va dando uno, ¿verdad? Y principalmente en la oración, esos momentos de oración, hemos tenido varios testimonios de personas que se han sanado. Incluso también me han preguntado de qué ministerio pertenecemos. Es Iglesia Manantial Fuente de Agua Viva. Nuestro pastor general se llama José Beltrán. El ministerio es un ministerio de liberación y sanidad. Ha habido muchos testimonios de personas que se han sanado, se han restaurado. Yo tengo familia que así se empezó a convertir en Michoacán, en el área de Nostepé, la familia de mi esposo empezó escuchando la radio, y ahora como en Nostepé ya hay un templo, ¿verdad? Y hay gente que ya llega católica buscando de la palabra de Dios. Michoacán, un grupo, yo empecé enviando videos, discos, y empezó gente a llegar a una célula que hacía un primo que es pastor, y le dije, pues hay mi necesidad y quieren escuchar, pero el pastor ahorita no va a poder ir ahí, bastante trabajo tiene ahorita en otros lugares de México, y no hay obreros, digo, tú ve, trata de ir, digo, mientras Dios nos va guiando a nosotros, ¿verdad? Y empezó a llegar, y el hermano le dio seguimiento, y ahorita ya hay un grupo grande de ahí que, cómo no darle gracias a Dios, cómo no servirle al Señor, ¿verdad? Todavía que pues hace tantas cosas el Señor tan poderosas, principalmente que no estamos enfermos. Hay tantas gentes en el hospital, increíble. Yo me quedé el otro día que visitamos una familia que está enferma. ¿Cuántos enfermos hay? Y no para de diabetes y cáncer, y ya con cáncer, enfermedades terminales. Y yo digo, Señor, gracias porque tenemos todos nuestros órganos vitales. De veras que en vez de estar tanto contendiendo a veces en la iglesia, le digo, tantas cosas a veces que se escucha, deberemos de estar allá afuera, ¿verdad? Mi hermana va y visita gente que necesita, pues una palabra de aliento, va y les lleva de lo que tiene, sus despensas, sus comidas, ¿verdad?
y solita, porque le digo, hermanita, pues lo va a tener cuando necesite, pues yo también la apoyo, ¿verdad? Le digo, porque pues no hay obreros, no hay obreros, ¿verdad? Eso necesita ponerlo Dios en el corazón y tener ese amor, esa pasión por las almas, ¿verdad? Y hay muchas cosas en el campo de Dios que uno se da cuenta que digo, cuánta necesidad haya, pero ahorita los obreros los tiene muy entretenidos en otras cosas. Así que pues dice que es el tiempo para la mujer. Yo lo he escuchado en varios ministerios proféticamente que es el tiempo de la mujer, porque el hombre no quiere accionar, está muy adormecido. Incluso mi esposo me dio una palabra hace tiempo y me dijo, hija, yo no sé, me dijo el Señor que las va a levantar porque no quieren, ellos están todavía en contienda y contienda y contienda y contienda. Dice, pero yo vi varias mujeres, dice, hasta orando en el altar. Dije, ay, Dios mío. Dije, pues yo voy a seguir orando para que los hombres se levanten, porque ellos necesitan ir al frente. En sus hogares ellos necesitan ir al frente de, no sus esposas, ellos. Le digo, y aunque yo sé que a la mujer a nosotros nos ayuda, pero entonces ellos ¿qué van a ellos se les van a pedir cuentas de sus hogares? ¿Qué cuentas van a dar? ¿Contienda? ¿Murmuración? ¿División? ¿Eso es lo que van a dar cuentas? Digo, híjole, está difícil. Pero bueno, yo ya vi que no nada más en nuestro ministerio, es la Iglesia Universal. Así que Dios nos ayude. Y a las mujeres, pues yo le dije, Señor, yo aquí estoy. A lo que tú me mandes, aquí estoy. Yo no pienso dar marcha para atrás. Así que, no sé la hermana Andy, no sé mis demás hermanas, pero tenemos que tener la visión clara en Dios, porque atrás no nos espera nada. Y allí esa palabra que me dio en la mañana, dije, yo sé, tú ya tienes la victoria, tú nunca has perdido ninguna. Así que todas las has ganado. Y yo sé que por eso yo te sirvo, Señor, porque no por lo que nos das, ni por lo que comente la gente, no, yo te sirvo porque sé quién eres. Y eso mis hermanas lo necesitan entender para que nada ni nadie las mueva. Ellas necesitan servirte con todo su amor, con esa convicción, con esa fe, por lo que eres y quién eres. Así que vamos a despedir el programa. Vamos a hacer esta oración, tú que no has recibido al Señor en tu corazón. Di, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que a través de este programa has tocado mi corazón. Yo te pido que tú trabajes en mi voluntad, que trabajes con mi mente, con todas mis emociones, Padre. Yo te pido que el día que tú llames a tu presencia, a tu pueblo, Señor, yo pueda estar en ese lugar y que cuando abras los libros, mi nombre esté escrito ahí. Yo te pido perdón por todo mi pasado, por toda mi culpa, por todo eso que yo haya hecho malo, Padre. Yo te pido que seas tú limpiando y depurando con tu preciosa sangre. Yo sé que tú eres hijo de Dios y te pido que me cubras y cubras a mi familia y que los llames también como tuviste misericordia conmigo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Amén.